debo decirles que este momento para mí es especial porque hace 25 años que trabajo con los hermanos carmelitas. En aquel momento Fray Tomás confió en mí hace 25 años y lo único que espero es no verle decir a él y a los hermanos carmelitas, que son los merecedores del siguiente amor. Según consta en los archivos de la ciudad, los primeros frailes llegaron a Antequera el 19 de octubre del año 1513, buscando sitio para fundar un convento. Para ellos, el cabildo de la ciudad les concedió una ermita llamada de San Sebastián, al parecer situada en la calle Fresca y hoy desvanecida. Muchos obstáculos tuvieron que salvarse en esos inicios para que fructificara su propósito, pero gracias a su constancia y al apoyo de notables familias antequeranas, lograron erigir la capilla mayor, la solemne iglesia del Carmen, y levantar su convento. Todas las adversidades que en esos 5 siglos tuvieron de afrontar las superaron con la devoción a la Virgen del Carmen, que ha estado así presente en Antequera en estos 500 años. Tras su reimplantación en Antequera en 1939, su dedicación a la labor educativa ha proporcionado a generaciones de antequeranos una formación de calidad basada en unos valores intemporales. Por todas estas razones, y a propuesta de la Alcaldía Presidencia, la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de agosto de 2013 y de conformidad con lo dispuesto en el vigente Reglamento de Honores y Distinciones del excelentísimo Ayuntamiento de Antequera, adoptó acuerdo por el que se concede de forma unánime la medalla de la Jarra de Azucenas en su categoría de plata al Colegio de los Padres Carmelitas de Antequera. Recoge la distinción de manos del alcalde de Antequera el vicario